Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de química. Esta vez conversaremos sobre las reacciones químicas, qué tipo de reacciones pueden ser liberando energía, si necesitan energía, características, funciones, entre otros. Comenzamos. ¿Qué son las reacciones químicas? Son procesos durante el cual una sustancia o sustancias cambian para formar una o más sustancias nuevas. Esto requiere, para que se ejecute este proceso, cambios en la materia. ¿Qué son los cambios en la materia? Algunos ejemplos cotidianos de cambios en el entorno son los siguientes. El agua hierve cuando la calientas en una tetera, algunos alimentos cuando entran en fase de descomposición, por ejemplo, un fósforo cuando se enciende producto del roce con la lija de la caja del cerillo, o por ejemplo metales que se oxidan cuando están al aire libre, entre otros. Aquí tenemos un ejemplo con una imagen de lo que es una reacción química. En este caso se está liberando luz y calor. Esta es la reacción del sodio en contacto con el agua. Continuamos. Bueno, nos preguntaremos ¿qué cambia en la materia cuando se transforma? En cambio, como lo mencionado anteriormente, puede modificarse el estado a la forma de la sustancia o la forma de la sustancia, perdón, pero no su composición química. En este caso podremos entender que podría haber cierto tipo de cambio físico, pero la composición química permanecería. Ahora, cambio químico. Se denomina cambio químico a todo lo que ocurre en la composición química de la materia y cuando resulta como formación de nuevas sustancias con propiedades diferentes a las sustancias originales. Por ejemplo, cuando se calienta una mezcla de hierro y azufre, se forma sulfuro de hierro. O cuando se quema un trozo de papel, por ejemplo. En este caso ya, por ejemplo, con el papel, hay un cambio químico porque parte del humo, que es polvo, que se hace menos denso por el calor, se transforma en una parte de polvo y una parte de ceniza, liberando calor. Eso por ese ejemplo de un cambio químico respecto al papel quemado o cuando se quema un pedazo de madera. Pero igual, tenemos otro ejemplo ahora. Aquí vemos cómo se forma el sulfuro de hierro. Tenemos hierro en estado sólido y azufre en estado sólido. Y esto forma sulfuro de hierro. Ahora, en este caso, tanto los reactantes como los productos se encuentran en estado sólido, ¿ya? El hierro contenido en el sulfuro de hierro no se puede separar de un imán. Sin embargo, si nosotros intentamos separar estas dos mezclas sin ningún tipo de energía, nada más mezclándolo partícula por partícula en un tazón o en un plato, podríamos hacer una separación con un imán. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está ocurriendo algo. En una mezcla regular, como pasa en este caso, entre el azufre y el hierro, se podría separar fácilmente, sin embargo, por medio de una fuente de calor, la molécula de sulfuro de hierro se forma, uniéndose en este caso estas dos moléculas, el azufre y el hierro. Ahora, continuamos. ¿Qué tenemos que concluir de esta imagen? Que en este caso, dos estructuras pudieron hacer una reacción química gracias, en este caso, a una fuente de energía que es el calor. Seguimos. Señales para reconocer una reacción química. Una de ellas es la emisión de luz. El proceso de transformación en algunas reacciones químicas produce energía luminosa. Es el caso de los fuegos artificiales, por ejemplo, la cinta de magnesio utilizada por los camarógrafos de hace muchos años atrás, 1940, por ejemplo. Ahora conversemos sobre la liberación de energía térmica. Además de los productos, una reacción química puede liberarse energía térmica que se percibe al tocar el recipiente, es decir, con simple contacto. Cuando, por ejemplo, el hidróxido de sodio se disuelve en agua, la temperatura aumenta. Esto indica que hay una liberación de energía térmica. Como indica la figura, simplemente al tacto podríamos determinar de manera rápida si una reacción está liberando calor. Ok, seguimos. Liberación de gases. Uno de los productos de una reacción química puede ser
una sustancia gaseosa. Por ejemplo, una bebida refrescante, agua gasificada, entre otras. Bueno, en esta fotografía se demuestra la efervescencia. Esta resulta de la liberación de dióxido de carbono en forma de CO2. Básicamente es que este tipo de reacciones hay liberación de gas. ¿Por qué? Porque se trata, bueno, en este caso de bebidas carbonatadas y la efervescencia es una característica de ellas. Por otro lado, tenemos la formación de un sólido. Hay reacciones en las que se forma un sólido o un precipitado, que no se disuelve y decanta. Miren, un precipitado es una formación que lógicamente, y valga la redundancia, que se aprecia o forma en el fondo del recipiente. Entonces, la fase que está arriba se puede llamar sobrenadante y la fase que se deposita abajo se llama precipitado. Esto por cuestiones para posterior análisis y que la cantidad de conceptos que tiene el material teórico de esta unidad podría servir para ustedes que entiendan de qué se trata esto. El precipitado ya estamos claros que es lo que se solidifica o viaja hacia el fondo. Ahora, seguimos. En este ejemplo, la formación de un sólido se demuestra cómo en el caso del carbonato de calcio se forma por reacción entre el óxido de calcio. Este está disuelto en agua. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, la dama o la señorita inserta el CO2 y este reacciona formando un precipitado que se deposita en el fondo del vaso. Seguimos. Cambio de color. También puede ocurrir en una reacción haya cambio de color. Esto también puede ser con sustancias, que sean usadas como indicadores de algún cambio de reacción. Por ejemplo, la fenolftaleína. Ahora, un ejemplo cotidiano en tu hogar puede ser cuando se exprime el limón sobre el jugo de una betarraga. Vas a observar, un cambio notable del color, de inmediato. Seguimos. Cambios de energía durante una reacción química. Bueno, los cambios de la materia no son espontáneos, sino que dependen de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Sin energía suficiente no puede haber un cambio. Ahora, hay reacciones en las que se absorbe energía, son llamadas reacciones endergónicas, y otras en las que se libera energía o reacciones exergónicas. Cuando el intercambio de energía es en forma de calor, hablamos de reacciones endotérmicas o exotérmicas, según haya absorción o desprendimiento de energía térmica durante la reacción química. Como por ejemplo tenemos una reacción exotérmica con la explosión de una bomba atómica y una reacción endotérmica que se ve claramente por medio de un mechero, como un tubo de ensayo y se le está inyectando energía en manera de calor. Seguimos. Ahora venimos a la teoría de las colisiones. Esta teoría está fundada por los científicos Strauss y Lewis. Esta considera que las moléculas son partículas que chocan continuamente entre sí. En este caso, postula que para que dos o más átomos o moléculas reaccionen y se produzca una reacción, es necesario que ocurran choques efectivos entre los reactantes. Aquí en este esquema se puede apreciar de manera simple las condiciones que deben cumplir. Una primera, que el choque debe tener la energía suficiente para romper los enlaces entre los átomos y así puede ocurrir un reordenamiento de ellos y se formen nuevos enlaces en los productos. Otra, el choque debe producirse con la orientación adecuada de los reactantes para formar la nueva molécula, que en este caso es el producto de la reacción. Deben tener además una energía mínima necesaria que suceda a la reacción, esto es, la energía de activación. Solo las moléculas o átomos que alcancen el valor superior a la energía de activación formarán productos. ¿Ok? En esta gráfica se puede observar la dinámica de la energía de activación. Ahora, si no se dispone de la energía mínima necesaria, los átomos o moléculas rebotan sin generar formación de productos. Aquí se ve una gráfica que está relacionada que a medida que aumenta la energía, la formación de productos en la reacción tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque está ocurriendo en este caso un cambio. La energía, lógicamente,
va a ser utilizada durante la reacción y en lo que la reacción culmine, esa energía tiende a disiparse. Veamos la reacción entre el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Ok, aquí el óxido de nitrógeno está colisionando con el monóxido de carbono. ¿Qué pasa? Que cuando colisiona el monóxido de carbono con una molécula de oxígeno del dióxido de nitrógeno, en este momento sí podría unirse y ocurrir la transformación de óxido de nitrógeno más dióxido de carbono. Conversemos sobre ecuaciones químicas. Toda ecuación química consta de reactantes y de productos. En esta ocasión se presenta la reacción del hierro con el oxígeno formando óxido de hierro. Ahora, si bien es cierto, observamos que hay números al lado de cada molécula teñidos de rojo. Estos números están indicando la proporción de reactantes y productos. Por otro lado, con letras color verde, se indica el estado de agregación, sea sólido, líquido, gaseoso o acuoso. Entonces, tendríamos como interpretación que un conjunto de reactantes reaccionan y se transforman en el producto. Entonces podríamos continuar. Si profundizamos en lo que es una reacción química, pero ahora a nivel atómico, es posible afirmar que el proceso de transformación implica una reorganización atómica que genera productos. En este caso, para la formación de agua, debe haber igual número de átomos de cada tipo a ambos lados de la flecha, o la dirección de la reacción. Hay reorganización atómica, pero la ecuación está desequilibrada. Si bien es cierto, la manera equilibrada para que no sobren ni falten átomos de cada tipo, a ambos lados de la flecha se escriben con números delante de los símbolos o fórmulas para que indiquen la cantidad de átomos o moléculas que participan en la reacción. Así la ecuación está equilibrada. ¿Para qué se equilibra o balancea una ecuación? Bueno, pues resulta que por ley de conservación de la masa, la misma cantidad de moléculas, la misma cantidad de masa que está en los reactantes debería estar en el producto. Por ende, la primera formación que vemos en esta gráfica tiene que ser balanceada. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio en la ecuación. Seguimos. De esta manera, podemos llegar a la ley de conservación de la masa. La ley de conservación de la masa establece que la materia no se crea ni se destruye, sino que se mantiene constante durante el proceso de transformación. ¿Qué tipo de reacciones químicas hay? Sabemos que los átomos en un cambio químico no se modifican ni se destruyen, solo se reorganizan formando nuevos enlaces químicos. Entonces, podríamos tener una clasificación de las reacciones químicas según la variación en el número de moléculas. Tenemos reacciones de síntesis, reacciones de descomposición y reacciones de sustitución. Las reacciones de síntesis, o de combinación son aquellas que producen sustancias con estructuras más complejas. Aquí en este esquema se ve que con la unión de una molécula más otra se forma un producto que resulta de la unión de las dos moléculas, A más B igual a AB. Por ejemplo, para la formación de dos moléculas de agua se necesitarían dos moléculas de hidrógeno más dos de oxígeno. Seguimos. Reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición consisten en un proceso de división de los reactantes en sustancias con estructuras más simples. En estas, el número de moléculas de productos es mayor al de reactantes. Por ejemplo, descomposición. Vemos esta estructura AB cómo se transforma en A más B. Si interpretamos la figura, vemos el óxido de mercurio, dos moléculas de él, se transforman en dos moléculas de mercurio más dos de oxígeno. Esto es gracias a energía endotérmica. Es decir, para que esta reacción ocurra necesita incidencia de fuego. Al producirse calentamiento por inyección de energía, el óxido de mercurio puede transformarse en dos sustancias más simples, en este caso dos moléculas de mercurio y dos de oxígeno. Reacciones de sustitución. En las reacciones de sustitución, el número de moléculas de productos es igual al de reactantes y solamente se intercambian átomos entre ellas. Hay dos tipos de sustitución, por desplazamiento simple o doble. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros una molécula A
más una molécula BC, le aplicamos un desplazamiento, podría producirse una molécula A combinada con la B más una libre llamada C. Por ejemplo, si aquí analizamos la reacción del magnesio con el ácido clorhídrico, vemos que ocurre un desplazamiento. El magnesio desplaza al hidrógeno uniéndose al cloro, liberando hidrógeno de manera gaseosa. O por ejemplo, si ponemos a reaccionar, por ejemplo, zinc más ácido sulfúrico, podríamos obtener un desplazamiento cuando el zinc se une al SO4, liberando hidrógeno de manera gaseosa. Ahora, si entendemos la reacción de sustitución por desplazamiento simple, podríamos analizar esta por doble desplazamiento. Cada esfera que está dibujada en el esquema de arriba es igual a la molécula de abajo. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso CB, tiene una molécula de sodio y una de cloro, formando el cloruro de sodio. Y así sucesivamente con la asociación entre pares de letras y elementos químicos. ¿Ok? Entonces explicaremos con el esquema de colores. Si tenemos una molécula AB, en este caso, más una CD, la molécula A se combinaría con la parte de la fracción D de la molécula CD y por otro lado esa molécula D se uniría a la A, teniendo como resultado una molécula AD y una CB, es decir, que hay dos desplazamientos con los pares diferentes. Ahora, seguimos explicando la importancia del oxígeno en las reacciones químicas. El aire que nos rodea es una mezcla de gases que forma un complejo sistema químico en continuo cambio, el cual está en directa relación con nuestro entorno y los seres vivos. Tanto los gases propios del aire como aquellos que se liberan en las actividades humanas tienen la capacidad de reaccionar y producir nuevas sustancias gaseosas. En este esquema o tabla se puede ver la cantidad de gases o los diferentes gases y el número de moléculas en el aire conformando, en este caso, nuestra atmósfera, la atmósfera terrestre. Reacciones de combustión. Si en el transcurso de una reacción el oxígeno, al combinarse, produce energía que se manifiesta en forma de luz y calor, el proceso se llama combustión. Así, cuando se calienta un trozo de madera, esta arde, libera gases y produce energía, todo con ayuda del oxígeno. Por lo tanto, decimos que el oxígeno es comburente en este caso. Tenemos tipos de combustión. Tipo de combustión completa es aquel en el cual el combustible arde en una atmósfera con suficiente oxígeno y produce dióxido de carbono y vapor de agua. En este caso podemos ver combustible más oxígeno forma dióxido de carbono, agua y energía. Una combustión incompleta es aquella en la cual no existe oxígeno suficiente, por lo que el combustible no reacciona completamente y se produce una mezcla de gases contaminantes como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre otros. Reacciones de oxidación y reducción. Toda combinación de una sustancia con oxígeno recibe el nombre de oxidación, pero los químicos llaman oxidación a los procesos que se desarrollan más lentamente y que debido a la falta de un aumento en la temperatura de la sustancia que oxida, ésta no arde. Por ejemplo, la oxidación del hierro. La reacción que explicamos anteriormente, hierro más oxígeno igual a óxido de hierro. También la oxidación por causas enzimáticas de la manzana, la berenjena, diferentes frutas que se oxidan al tener contacto con el ambiente, lógicamente. ¿Qué pasa? Que estos elementos, estas frutas, hierro, materiales, como quieran llamarlo, sufren cambios al contacto del oxígeno, produciendo este tipo de reacción. A nivel atómico, la oxidación se produce cuando un átomo o ion cede uno o más electrones. Sin embargo, no se puede hablar de oxidación sin que se produzca una reducción, ya que ésta acepta el o los electrones cedidos en el proceso de oxidación. Para que haya un proceso de óxido-reducción tiene que haber una reducción y una oxidación. La reducción se refiere a la ganancia de electrones y la oxidación a la pérdida de electrones.
Bueno, y con esto finalizamos esta clase. No obstante, debo aclararles que sigan la asignación final para que puedan aclarar diferentes conceptos y poder internalizar mejor y comprender este tema. Hasta luego, nos vemos en la próxima clase.